Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Toda nuestra vida es un teatro, y las personas en él son actores, una frase familiar, ¿verdad? La escuché hace unos años y luego descubrí que era de Shakespeare. Antes de eso, no era muy aficionado a la lectura, solo vivía como todos los demás. Terminé la universidad, trabajé y luego me casé. Durante algunos años después de nuestro matrimonio, mi esposa y yo vivimos en un pequeño pueblo en California. Yo trabajaba como un simple vendedor en una tienda local, y Rose trabajaba como enfermera en un hospital. Éramos bastante normales. Teníamos lo suficiente para vivir, incluso teníamos 2 maravillosos hijos, nacidos el mismo día, pero a medida que crecían, sus personalidades y valores morales diferían mucho entre sí, y exteriormente no eran gemelos, solo mellizos. Intenté asegurarme de que mi familia siempre estuviera bien y nadie necesitara nada, dentro de límites razonables, por supuesto. Pero para ser honesto, he visto cómo viven muchas personas que ganan mucho más y literalmente nadan en dinero, y en el fondo los envidiaba un poco. Y mi esposa a veces insinuaba abiertamente que necesitábamos más dinero. Quería ir de vacaciones a algún lugar exótico, luego, después de ver alguna novedad de moda en una boutique, se las arreglaba astutamente a mi alrededor, insinuando que simplemente necesitaba comprar esa cosa, y yo le asignaba la cantidad necesaria de mis ahorros. A veces lograba persuadirla de que la nueva compra no era realmente necesaria, pero otras veces, cedía a sus encantos y hacía concesiones. Sin embargo, además de eso, había facturas que pagar, tarifas de internet, mantenimiento del automóvil, y todo eso recaía sobre mis hombros. Entendía los deseos de mi esposa, era natural para las mujeres. ¿Y los niños? Mientras estaban en la escuela, no quería que se sintieran incómodos porque no tenían lo que tenían otros niños. Así que, siempre que era posible, les compraba cosas necesarias como un teléfono o una chaqueta decente. Una vez, me dieron un aumento y decidí consentir a los niños comprándoles una computadora para compartir. Por el momento, era una computadora para 2 personas, y les dije que la compartieran. Al principio lo hicieron, pero luego noté que empezaron a pelear más y más por quien necesitaba sentarse en la computadora con más frecuencia. En un día en el que el trabajo había sido especialmente duro, llegué a casa esperando descansar, solo para escucharlos discutiendo de nuevo. No lo soporté más. Entré en su habitación, los regañé por su imprudencia, agarré la computadora y la guardé en el garaje. Durante un tiempo, Steve y Michael me rogaron que la devolviera. Pero me mantuve firme, diciéndoles que solo la devolvería cuando estuviera seguro de que no pelearían por ella ni por nada más. Les di una semana para demostrar que podían comportarse como hermanos decentes. Creo que está siendo muy duro con ellos. Mi esposa, siempre comprensiva con los niños, se acercó a mí. Está bien. Dejen que piensen en su comportamiento. Hoy se trata de la computadora, mañana podría tratarse de una chica, y luego quién sabe qué. Son hermanos, deberían pensar en eso primero, no en los caprichos humanos. Bueno, cómprales otra computadora entonces. Tendrán la suya propia. Rose, me volví hacia ella, mirándola a los ojos, hemos discutido esto. No tengo los fondos adicionales para eso en este momento. Sabes que me encantaría, pero no puedo. ¿Dónde pones tu dinero? Preguntó una pregunta muy tonta. Compramos alimentos juntos. Está bien, tú te haces cargo de las facturas. ¿Y el resto? ¿En serio? ¿Y desde cuándo controlas mis finanzas? Sus palabras me molestaban un poco. No quería rendirle cuentas. Ya había tenido suficiente de todo. Sentía el impulso de salir a algún lugar y tomar una copa, solo para distraerme de sus reproches y preguntas. Pero luego pensé que no cambiaría nada, por la mañana solo tendría dolor de cabeza y malestar estomacal. Así que me quedé en casa,
tomé una novela de la estantería y me instalé en mi silla favorita junto a la chimenea para sumergirme en la lectura. Hace un par de años, me topé con una librería y me gustó la portada de un libro. Decidí comprarlo porque, en ese momento, mis tardes estaban bastante libres y quería intentar ser un lector. Disfruté de la trama y terminé el libro. Luego compré otro e incluso me uní a la biblioteca, pensando que era una forma más económica de obtener libros. Desde entonces, la lectura se convirtió en uno de mis pasatiempos favoritos. Mientras leía, me sentía transportado a un mundo donde se desarrollaban historias fascinantes con diferentes personajes, lo que me permitía escapar del ajetreo cotidiano. Pasó algún tiempo. Los niños justificaron mi confianza y les devolví la computadora. Para entonces, Esteve se había metido en el fútbol escolar. Fue seleccionado para el equipo debido a su buena forma física y rara vez se acercaba a la computadora, lo que permitía a su hermano disfrutar plenamente de su tiempo con ella. Michael estaba feliz por esto porque descubrió un talento que le permitía manejar fácilmente varios programas y exploraba nuevas posibilidades todos los días. Me alegré de que los niños finalmente se hubieran calmado. Pero la vida no siempre va tan suavemente como uno quisiera. Durante algunas semanas, vivimos en paz y armonía, incluso mi esposa dejó de molestarme con esto o aquello. Inicialmente, no le presté atención, simplemente me gustó que la paz finalmente se hubiera instalado en nuestra familia y en nuestro hogar. De vez en cuando, me reunía con un amigo y compartíamos nuestros problemas y éxitos. Así que ahora, cuando decidimos encontrarnos en el parque con botellas de limonada, le hablé de notar algunos cambios en el comportamiento de mi familia. Ion, estoy realmente feliz por ti. Pero, ¿no encuentras esta calma un poco extraña? Sid siempre estaba un poco sospechoso de todo. ¿Extraña? ¿Qué tiene de extraño? Hablé con todos y los convencí de que no podemos permitirnos demasiadas cosas innecesarias. ¿Los tienes bajo control? Él sonrió con malicia. No. Pero tampoco los dejo relajarse demasiado. Sig miró al cielo como buscando las palabras adecuadas entre las nubes. Sabes, Ion, recientemente conocí a un tipo, Edward Lekins. Es un empresario bastante exitoso. No pierde el tiempo sentado en un trabajo aburrido todos los días, simplemente gana dinero. ¿En serio? ¿Cómo lo logra? Me costaba creerlo. Bueno, tiene su propia pequeña empresa que le proporciona ciertos ingresos. Sin embargo, sintió que no era suficiente y buscó formas de aumentar su capital. En resumen, hizo algunas inversiones que resultaron bastante exitosas. Me ofreció lo mismo. ¿Y aceptaste? Honestamente, al principio también pensé que era alguna estafa o un esquema piramidal habitual. Pero él me lo explicó todo con mucho detalle. Reflexioné durante otro día si aceptar o no y sabes, decidí correr el riesgo. ¿Y cuánto invertiste? 10,000. ¿Estás loco? Tienes mucho dinero. No, yo no podría hacer eso. ¿Y si son unos estafadores? Te arrepentirás de tu dinero. No te preocupes por mi dinero. Sí, es fácil caer en manos de estafadores, especialmente si no lo sabes todo. Pero este tipo me dijo mucho y me sugirió comprar las mismas acciones que él. ¿Quién diablos es este tipo que tan generosamente se ofrece a ayudar? Es el hijo de un amigo cercano de mi padre. No creo que tenga un motivo específico para engañarme. Especialmente porque me admitió abiertamente que quiere comprar una gran parte de las acciones porque el director de esa empresa es su enemigo. Como aún no puede hacerlo él mismo, se está acercando a personas de confianza y les propone una forma única de ejecutar su plan. ¿Quiere tomar el control de esa empresa? ¿Me entendiste bien?
Y es más ventajoso para él si una parte de las acciones la tienen personas de confianza en lugar de esos idiotas. Lo pensé. La oferta era bastante tentadora. Pero, ¿vale la pena el riesgo? No creo que mi amigo me aconsejara algo malicioso. Pero, ¿por qué estás tan seguro de sus palabras? Ion, te contaré un secreto, no preguntes cómo, pero descubrí que este Edward de alguna manera manipuló estas acciones para que bajen significativamente de precio. Y se mantendrán a ese nivel durante 2 semanas más. Luego se dispararán. Fue entonces cuando comenzó a comprarlas. Y me las ofreció a mí. No sé quién más. Pero tengo un buen presentimiento sobre esto. No me convencía del todo esta oferta peculiar, pero decidí pensarlo. Tomando el nombre de la empresa de Sieg en la que invirtió, así como alguna información sobre la empresa del amigo, le dije que lo pensaría y le daría una respuesta en los próximos 2 días. Al regresar a casa, seguí pensando en qué hacer. Es tentador pero también incierto. Recordando que mi hijo es un genio de la informática, decidí recopilar información adicional con cautela a través de él sobre este tipo misterioso y las empresas. Oye, hijo. ¿En qué estás metido? Entré en su habitación, contento de que estuviera en casa en el momento adecuado. Hey, papá. Nada especial. ¿Necesitabas algo? ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, no entras así durante el día y preguntas qué estoy haciendo. Me gustó su deducción y decidí contarle algo sobre lo que me interesaba, especialmente esperando su ayuda. Sí, tienes razón. Quería preguntarte algo. Te las arreglas bastante bien con esto, hice un gesto hacia la computadora. ¿Podrías conseguirme algo de información? Depende de lo que necesites. Saqué un trozo de papel con nombres y títulos de empresas. Aquí. Le entregué el papel. Aquí. Mi amigo quiere invertir en esta empresa. Señalé la de abajo. Y esta persona está comprando casi todas las acciones. Parece que esta empresa debería prometer bastante beneficio. Pero me preocupa mi amigo y le dije que tú podrías averiguar más al respecto. ¿Puedes? ¿En esta cosa antigua? Michael sonrió, pero luego notó cierta decepción en mis ojos, así que decidió intentarlo, especialmente porque sería otra experiencia en su pasatiempo. Está bien, papá. Intentaré averiguar algo. Pero no puedo prometerlo. Oye, ese amigo que mencionaste, ¿no serás tú por casualidad? Me miró fijamente a los ojos con gran atención. ¿Qué? No. ¿En qué estás pensando? Te lo dije. Un amigo. Respondí con confianza, esperando que me creyera. Escucha, ¿dónde está mamá? No la he visto en casa. No sé. Volvió del trabajo, luego se arregló y se fue a algún lugar. Dijo que estaría fuera un par de horas. Está bien. Bueno, no te molestaré. Avísame cuando encuentres algo. Salí de la habitación y fui a mi lugar favorito en la sala de estar. Al principio, simplemente me senté en mi silla, pensando en dónde había estado yendo mi esposa últimamente. Inicialmente, pensé que simplemente estaba encontrándose con algunas amigas. Pero estas salidas se volvieron más frecuentes, y ella no me contaba nada al respecto. Pero noté que comenzó a tomar su apariencia más en serio, usando más cosméticos, peinando su cabello de manera diferente y eligiendo ropa más elegante. Pensé que tal vez se sentía insegura por su edad y estaba tratando de ocultarlo. Pero algo todavía me inquietaba. Saqué mi teléfono y marqué su número. Rose, ¿dónde estás? Pregunté tan pronto como ella contestó el teléfono. ¿Yo?
Salí a dar un paseo. Estaré en casa pronto. ¿Pasa algo? Sí. Llegué a casa y tú no estabas. Por eso estoy preocupado. Pero eso nunca te molestó antes. ¿Cuándo volverás? Pregunté de nuevo, escuchando música alegre sonando en el fondo donde ella estaba. Pronto. Tal vez en 1 hora. No estaré mucho tiempo. ¿Encontraste algo para comer allí? Dejé todo en la nevera. Me las arreglaré, respondí y colgué. No tenía ganas, así que saqué un libro de la estantería y comencé a hojear las páginas, tratando de encontrar dónde lo había dejado la última vez. Durante unos 15 minutos, luché por comprender la esencia del texto, pero las letras parecían perderse y enredarse entre las líneas. No podía quitarme de la cabeza la situación en la que se encontraba mi esposa. Tal vez realmente estaba con su amiga, escuchando algo. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Michael bajó a verme y dijo que tenía algunos resultados. En realidad, no me dijo nada malo. Proporcionó un poco más de información que sí. Sin embargo, Michael todavía no sabía qué esperar de la empresa, pero señaló que Edward Lekins efectivamente poseía el mayor número de acciones, y una parte significativa pertenecía a sus familiares o amigos cercanos. También mencionó que no había antecedentes penales relacionados con Lekins. Estaba satisfecho con el resultado de su investigación, y ahora mi media naranja ya estaba dispuesta a aceptar las sugerencias de mi amigo. Después de todo, si sus predicciones eran correctas, podría mejorar considerablemente mi situación financiera. Satisfecho con el resultado, le agradecí a mi hijo y volví a la lectura. El libro finalmente me atrapó de nuevo, y me sumergí en el mundo de sus personajes. Ni siquiera noté cómo pasaba el tiempo hasta que mi esposa regresó a casa. «Ya estoy en casa», dijo, asomándose a la habitación donde estaba. «¡Qué maravillosas noticias!», respondí secamente. «¿Por qué estás de tan mal humor?», notó al entrar en la habitación y sentarse a mi lado en el sofá. Cuando estuvo cerca, detecté el olor a alcohol en ella, y parecía animada. «¿Has estado bebiendo?», pregunté. «Bueno, tomamos un poco con mi amiga». «¿Y qué?». «Acaba de romper con su hombre. Pobre cosa, luchando tanto». «¿Y tú? ¿Estabas de duelo con ella?». «No. Fui a apoyarla». «¿Por qué haces un gran problema de esto? ¿No va bien tu día?». Sentado aquí murmurando. «Por cierto, ¿recuerdas lo que te pedí?». «¿Lo hiciste?». «¿Qué?». Realmente no sabía de qué estaba hablando, porque siempre tenía muchas peticiones, y cuál estaba mencionando ahora no podía adivinarlo. «Bueno, ¿y eso qué? ¿Te olvidaste de que se acerca el partido de Esteve?». «No. No lo olvidé». «Pero, ¿qué tiene que ver eso?». «Bueno, quería organizar una pequeña celebración. Es su primer partido. Necesitamos preparar mucho. Y te pedí que trajeras la parrilla de barbacoa de los vecinos para que podamos hacer una barbacoa». «Oh, eso. Lo siento. Se me pasó por completo. Creo que ya están en casa. Iré a hablar con ellos». Dejé el libro a un lado y me levanté perezosamente de la cómoda silla. También quería que nuestro hijo viera lo contentos que estábamos con sus logros, así que mi esposa insistió en tener una pequeña celebración, sin importar si ganaban o no. Llamé a la puerta, se encendió la luz en el pasillo, y Christopher me abrió la puerta. «Oh, hola, Ion. ¿Qué te trae por aquí?», saludó el vecino. Le expliqué brevemente sobre la próxima celebración y le pregunté si podía prestarnos su parrilla para asar carne a la parrilla.
Christopher no era tacaño y, sin mucho alboroto, dijo que ayudaría. En agradecimiento, lo invité a nuestra celebración junto con su esposa, Ruth. Él sonrió ampliamente y dijo que no se perdería ese momento por nada del mundo. Luego me ayudó a llevar la parrilla a nuestro patio, ya que resultó ser bastante pesada para arrastrarla solo. Cuando todo estuvo listo, le ofrecí una bebida, pero Christopher mencionó que Ruth estaría en casa pronto y tenían algunos planes. Al día siguiente, volví a encontrarme con mi amigo Sig. Para ese momento, había considerado cuidadosamente su propuesta, verificado mis ahorros y calculado cuánto podía invertir. Sig estaba emocionado de que estuviera de acuerdo y juró por todo lo sagrado que no me arrepentiría, aunque una pequeña duda persistía en mí. Pero ya había tomado la decisión y decidí correr el riesgo, esperando que este paso no fuera en vano. Sig organizó una reunión con Edward y él me instruyó detalladamente. Sabía que no me estaba contando todo. Después de todo, ¿quién comparte abiertamente los secretos de su éxito? Pero lo que reveló fue suficiente para mí. Saqué un fajo de dinero y lo puse sobre la mesa. Edward llamó a su asistente, quien se encargó de firmar el contrato, y pronto tuve el valioso documento en mis manos. Ahora solo quedaba esperar y esperar un resultado exitoso. En casa, decidí no contarle a nadie por ahora. Nadie sabía de mi dinero escondido, y aunque terminara perdiendo el dinero, solo me sentiría culpable conmigo mismo. Rose, como suele ser últimamente, estaba por ahí fuera de casa. Estaba empezando a no gustarme, y me preparé para tener una conversación seria con ella al respecto. Cuando regresó de su supuesto paseo, comencé a interrogarla más persistentemente. Ion, detén estas tonterías. ¿De dónde sacas la idea de que tengo a alguien? Respondió, poniendo cara de inocente. ¿Por qué? Desapareces no sé a dónde. Vuelves a casa a menudo después de beber. Has empezado a arreglarte. ¿O te gusta cómo luzco ahora? Sonrió coquetamente y dio vueltas a un mechón de su cabello. No estamos hablando de mí en este momento. Responde. ¿En qué estás metida? Aparentemente se dio cuenta de que estaba muy en serio, hizo una cara más sencilla y se sentó en el sofá. Bueno. Ya que estás tan interesado, te lo contaré, hizo una pausa. Sabes que no somos tan ricos como muchos otros, y no tanto como nos gustaría. Así que decidí buscar alguna solución que pudiera ayudarnos con eso. ¿En serio? ¿Qué se te ocurrió? Me acerqué más a ella. Digamos que encontré un pequeño trabajo extra, pero prometieron pagarme bien por ello. Lleva muy poco tiempo y no está lejos. ¿Y qué tipo de trabajo es este? Estaba genuinamente sorprendido y la miraba con más atención. No es un trabajo. Es un trabajo secundario. Mi amiga me lo sugirió. Necesito visitar a una anciana varias veces a la semana y verificar su salud. También podría hacer algunas tareas domésticas allí. ¿Y cuánto te pagarán? 500 por cada visita. Y si todo va bien, prometen algo extra. ¿Y quién es tan generoso? Un hombre de negocios. Solo lo he visto un par de veces. Mayormente, trato con su hija. Gente bastante adinerada. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Desde hace más de una semana. Lo siento, no quería decírtelo de inmediato. No sabía cómo me iría. Quería asegurarme primero. ¿Y sabes qué? Incluso me gusta. Esta historia me pareció un poco turbia y tramposa. Pero tal vez sea así. Después de todo, ella es enfermera, ha cuidado a pacientes ancianos en la sala, así que definitivamente tiene experiencia.
Pero lo que me pareció extraño fue el generoso pago que le prometieron por sus servicios. ¿Quién es esta persona que te paga tan generosamente? ¿Siquiera sabes su nombre? Me estás tomando el pelo. Por supuesto, se presentó ante mí. Un tal Edward. Un tipo tranquilo. Tan preocupado por su madre. Le pregunté por qué no la enviaba simplemente a un sanatorio o a uno de los hogares de ancianos. Hay algunos donde revolotean alrededor de estas abuelitas por dinero, como mariposas. Pero, por otro lado, incluso me alegra que haya decidido hacerlo de esta manera. Edward. ¿Podría ser el mismo Edward que conocí recientemente? No conozco a muchas personas en la ciudad, pero dudo que pueda haber varios empresarios llamados Edward. Mientras escuchaba a mi esposa y recordaba los eventos recientes, me di cuenta de que las dudas volvían a mí. Especialmente porque Rose lo elogiaba tanto. Nunca creí en la amabilidad genuina de las personas y siempre supe que si alguien era excesivamente amable con alguien sin una razón aparente, siempre había algo detrás. Poco después, Esteve regresó de la escuela. Me contó que últimamente los han estado presionando mucho en la clase de educación física porque el entrenador está decidido a que ganen el juego de la temporada. Lo apoyé de la manera en que un padre lo haría, y se fue feliz a su habitación. Pasaron varios días sin muchos cambios. Rose estaba constantemente ocupada con su trabajo secundario, y yo mantenía contacto con Edward porque necesitaba saber cómo iban las cosas con mis finanzas. No respondió a mis llamadas todas las veces. En su mayoría, obtenía información de su secretaria. Pero un día, decidí reunirme con él. Llegar a su oficina era casi imposible, así que elegí esperarlo en el estacionamiento del garaje. Un hombre vestido con traje salió del ascensor y, mientras caminaba hacia su coche, silbó suavemente una melodía que resonó suavemente en el espacio de hormigón. Cuando se acercó y alcanzó sus llaves, aparecí ante él aparentemente de la nada. «Oh, Ion. ¿Qué haces aquí?», exclamó. Simplemente no parecía que pudiera hablar contigo adecuadamente. Siempre pareces estar desapareciendo en algún lugar. Oh. Entiendes que soy un hombre ocupado, y mi horario está bastante completo. Si estás preocupado por tu dinero, no deberías estarlo. Verás, en poco tiempo, compraré otro 20% de las acciones, y en un mes, su valor se disparará. Bueno, es una buena noticia. Estaré esperando los resultados. Edward, escuché que tu mamá está enferma. ¿Cómo está? Oh, ¿dónde oíste eso? ¿Se le escapó a la parlanchina? Lo miré con una expresión de pregunta. Me refería a mi secretaria, continuó. A veces no para de hablar. Escuché que encontraste una excelente cuidadora. Sí. Rose. Una mujer realmente maravillosa. Sabes, te compartiré algo, incluso me gusta. Como mujer. ¿Entiendes? La invité a cenar un par de veces, y parecía tan infeliz. No dejaba de quejarse de su esposo, un tirano. ¿Cómo podría alguien comportarse inapropiadamente con una mujer así? Bueno. Está bien, revisó su reloj, estoy retrasado. Tengo una reunión programada. Nos vemos. Se fue, y ahora sabía que este era el Edward del que hablaba mi esposa. Y parecía que tenían más que solo una relación de negocios. Pero 2 cenas juntos no confirmaban que ella hubiera decidido engañarme, ¿y por qué lo haría? Pero ahora estaba decidido a llegar al fondo de esto y sacarlos a la luz. Regresé a casa y estaba reflexionando sobre cómo exponerlos. Después de todo, ninguno de ellos confesaría así como así, a menos que les dé una buena paliza. Pero no podía hacerlo aún. Los niños no entenderían por qué de repente atacaba a su madre, y además, no podía traerme a golpear a una mujer.
Y ese sinvergüenza estaba a cargo de mi dinero en ese momento, y si fuera a enfrentarlo a puñetazos, lo más probable es que se asegurara de que nunca volviera a ver ese dinero. Decidí hacer algo un poco más astuto y necesitaba esperar un tiempo hasta que pudiera controlar mis propios activos, y necesitaba ver si realmente existía alguna conexión amorosa entre estos dos. Rose no estaba en casa, parecía que se había ido a ese lugar llamado casa de la abuela. ¿Existía siquiera? Empezaba a dudarlo. Mi impulso inicial fue ir allí, pero no sabía dónde estaba, así que decidí esperar hasta la próxima vez y luego simplemente seguir a mi esposa para verlo todo con mis propios ojos. Eso fue lo que hice. Al día siguiente, volví a casa del trabajo temprano para sorprenderla en casa. Cuando Rose preguntó por qué estaba en casa tan pronto, dije que no me sentía bien y me dejaron salir temprano. ¿Vas allí de nuevo?, pregunté, observándola prepararse meticulosamente. ¿Ir a dónde? A tu anciana. Rose se volvió hacia mí desde el espejo y sonrió dulcemente. Sí. Es otro día de visita. Y recibiré el pago. Rose, algo me preocupa. Vas a cuidar a la anciana. ¿Por qué necesitas tanto maquillaje y todos estos conjuntos? Oh, Ion, se volvió hacia mí nuevamente. ¿Estás celoso de que visite a esa dulce anciana? Ion, eres tan tonto. Sabes que no soy tan joven y fresca como antes. Es normal que use maquillaje. En primer lugar, lo hago por mí misma. Y luego, veré a mucha gente en mi camino allí, y me verán. Solo quiero lucir hermosa. Tú no eres una mujer. No lo entenderías. Volvió a mirar al espejo y continuó aplicándose el lápiz labial. Esperé hasta que ella salió de la casa, luego la seguí rápidamente, manteniendo cierta distancia. Después de un rato, llegamos a una de las casas que parecía bastante común. Vi a Rose acercarse a la puerta y abrirla con su propia llave. No vi ningún otro coche cerca. Tal vez Edward no estaba allí. Pero quería asegurarme y me acerqué sigilosamente a la casa. Era un edificio de una planta, y decidí espiar por las ventanas, con la esperanza de ver lo que había dentro. Pero casi todas las ventanas tenían cortinas, lo que hacía difícil ver algo. Sin embargo, a través de una de ellas, logré ver siluetas de personas a través de la tela transparente. Vi a una anciana en una silla de ruedas junto a una mesa redonda, y Rose estaba cerca, comprobando su presión arterial y luego vertiendo algo de una botella en una cuchara. Tal vez ella decía la verdad y realmente solo estaba cuidando a la anciana. Pero todavía había algo extraño. Lo sentía. Después de observar un poco más, confirmé que no había nadie más en la casa, y regresé al coche. Me senté más abajo para no ser notado y esperé a que Rose saliera de la casa. También cerró la puerta con llave y se fue. Luego, me enderecé y pensé que tal vez estaba siendo paranoico y celoso injustamente de mi esposa. Llegué a casa, y cuando ella notó que había llegado después que ella, se sorprendió ligeramente. Oh, dijiste que estabas enfermo y aquí estás fuera. Tuve que ir a algún lugar. ¿Ya terminaste? Sí, como puedes ver. Entonces, ¿cuánto recibiste? Oh, ¿quieres controlar mis finanzas? Sonrió. No. Edward no vino hoy. Llamó y dijo que tenía una reunión importante y pagará la próxima vez. Me acerqué a ella. ¿Estás segura de que va a pagar? Pregunté con un toque de sospecha. Sí. Claro. Ya recibí dinero una vez. ¿De dónde crees que salió este nuevo maquillaje y estas cosas? Dio una vuelta delante de mí de manera demostrativa. Durante algún tiempo, me mantuve tranquilo.
Por supuesto, seguí rastreando a mi esposa varias veces, pero aún no había encontrado nada significativo. Mientras tanto, había pasado un mes entero y, tal como prometió Edward, los precios de las acciones en las que invertía habían aumentado significativamente, multiplicando mi capital varias veces. Retiré una cierta cantidad y la volví a guardar en mi escondite. Además, siempre soñé con una casa de campo en el campo donde Rose y yo pudiéramos vivir lejos del bullicio de la ciudad. Estaba considerando comprarla en un futuro cercano para que pudiéramos mudarnos allí para pasar nuestros últimos años. Por ahora, teníamos mucho que hacer aquí, con el trabajo y los niños terminando la escuela. Quería resolver las cosas primero para ellos y luego centrarme en Rose y en mí. Sin embargo, el primer problema seguía sin resolverse. No podía quitarme la sensación de que Rose no estaba siendo completamente honesta conmigo. A veces, volvía a casa mucho más feliz de lo habitual. Pero cuando estaba a solas conmigo en casa, parecía que no quería comunicarse. Siempre ponía excusas, luego estaba cansada, luego tenía dolor de cabeza, y a veces simplemente reaccionaba nerviosamente cuando la llamaba con cariñosos nombres mientras le preguntaba cómo estaba la abuela a la que cuidaba. Para tranquilizarme un poco, intenté seguirla nuevamente, pero esos intentos resultaron inútiles. Luego, un mes después, vi accidentalmente a mi esposa en una cafetería. Iba conduciendo, mi jefe me había enviado al almacén para verificar si el nuevo lote de mercancía, que se esperaba en cualquier momento, estaba listo. Olvidé mencionar que me ascendieron hace unas semanas y ahora no era solo un vendedor sino un subgerente. Entonces, me detuve en el semáforo en una calle estrecha, mirando a mi alrededor para pasar el tiempo de espera. Fue entonces cuando vi a mi esposa sentada en la cafetería en una mesa con Edward. No pensé que sus reuniones de negocios involucraran encuentros en cafeterías. Aunque mencionó un par de veces que él la había invitado a cenar. Podría haber pensado que era otro almuerzo de negocios. Pero algo no cuadraba. Noté que, además de su conversación, los dos eran muy cariñosos, tomándose de las manos como una pareja romántica. Él la miraba como si estuviera listo para devorarla en lugar de la comida frente a él. Desvié la mirada hacia Rose y noté las mismas chispas en sus ojos. Así que, así es como es, murmuré. Ahora, no iba a dejar que esto pasara. Estacioné mi coche en el costado de la carretera y estaba decidido a ir allí. Mientras cruzaba la calle, noté que se inclinaban el uno hacia el otro, a punto de besarse. De repente, un coche frenó bruscamente frente a mí. Me volví y vi un parachoques justo frente a mí. Fue un milagro que no haya terminado debajo de él. El conductor se asomó por la ventana, gritando algo, pero no escuché. Le hice un gesto con la mano y continué mi camino. Rose y Edward, al escuchar el alboroto, volvieron su atención hacia mí y rápidamente adoptaron posturas inocentes en la mesa. Yo, sin embargo, estaba lleno de ira, ansioso por darles a ambos una buena reprimenda. A medida que me acercaba, Edward sonrió ampliamente. «Oh, Ion. ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba verte aquí», incluso se levantó de la mesa. Lo miré y luego a Rose, que todavía estaba sentada allí como si se hubiera mordido la lengua. Así que, definitivamente no sabe que somos esposos, pensé. Por alguna razón, ella no se lo había dicho. Pero, ¿por qué? Y aunque en ese momento deseaba desesperadamente golpearlo, se me ocurrió otra idea sobre cómo desquitarme con este tipo. Me ocuparía de mi esposa más tarde. «Oh, te vi desde lejos. Pensé que vendría a saludar, ver cómo van las cosas». «Todo va genial». «Oh, esta es Rose. Te hablé de ella. Cuida a mi madre», me presentó a mi esposa, quien todavía estaba sentada allí como si no pudiera hablar. «Así que definitivamente no sabe que somos esposos». No dije nada.
Diciendo que tenía prisa, me despedí y regresé a mi coche. Tenía 2 días más de trabajo por delante y luego se acercaba el fin de semana. Miré cuánto capital tenía ahora en acciones y me di cuenta de que sería suficiente para comprar una casa en el campo y en la casa, y lo suficiente para que los niños estudiaran también. Después del trabajo, regresé a casa, me acerqué a mi hijo Michael y tuve una conversación honesta con él. Ya no era un niño pequeño y entendía mucho. Le conté todo, excepto mis sospechas sobre la infidelidad de su madre. Él me ayudó a vender las acciones al precio más alto, pero como era de esperar, aprovechando la situación, me pidió que asignara fondos para una nueva computadora. No regateé y prometí que obtendría lo que quería muy pronto. Satisfecho de que mi dinero ahora estuviera seguro, decidí pasar al siguiente paso. Sabiendo que a Edward le gustaba visitar la sauna los fines de semana, reservé un lugar para mí. Cuando llegó el fin de semana, a la hora adecuada, me dirigí allí. Como esperaba, Lekins ya estaba preparándose para tomar vapor. Tomé toallas para mí y pedí cerveza, vigilando hacia donde se dirigía Edward. También llevé una botella de aguardiente fuerte que compré a un destilador local y la escondí bajo mi chaqueta. Teniendo todo lo que necesitaba, fui al mismo baño de vapor al que entró Edward. Una vez dentro, fingí mi sorpresa intensa de que una vez más teníamos un encuentro casual. Para mi deleite, él lo creyó y me invitó a unirme a él. Nos sentamos en el mismo banco y, unos minutos después, cuando estábamos lo suficientemente sudados, llegó mi pedido. Le ofrecí significativamente una cerveza, pero él comenzó a rechazarla. Lo aprecio, pero beber en una sauna no es lo mío. Sabes, tengo algunos problemas cardíacos. Oh, vamos, solo una botella. ¿Qué daño puede hacer una cerveza? Mira, está bien fría. Justo lo que necesitas. Edward miró la botella. Podía ver que quería dar unos sorbos y después de pensarlo brevemente, aceptó mi oferta. Empezamos a hablar de esto y de aquello, y no olvidó mencionar su estrategia financiera. Lentamente, empecé a preguntar, esperando que él se descuidara sobre cómo logró llevar a cabo tales negocios. Pero él siguió evadiendo una respuesta directa. Voy a echar más agua sobre las piedras, dijo, notando que el vapor disminuía. Aproveché el momento, saqué la botella de mi toalla y le serví algo en su cerveza. Tan pronto como terminé, él regresó. Vaya, eso fue intenso, recibí vapor directamente en la cara, dijo. ¿Por qué no tomas un poco? Todavía está fría. ¿Te aliviará?, sugerí inocentemente. Edward creyó que había algo de verdad en eso y se inclinó para beber de la botella. Unos minutos después, noté que ya estaba bastante intoxicado. 2 chicos más que habían estado tomando vapor a cierta distancia se estaban yendo, parecía que habían conseguido lo que querían. Era el momento perfecto para mí. Aprovechando la situación, volví a dirigir la conversación hacia cómo la suerte le favorecía. Debido a su considerable intoxicación, comenzó a hablar libremente y admitió que tenía un conocido hacker que lo ayudaba a manipular el mercado de valores. Edward sabía cuándo comprar y vender gracias a esta conexión. Estaba satisfecho con su respuesta. Pero Edward ahora estaba realmente dejándose llevar. Amigo, ¿por qué siempre hablamos solo de trabajo, solo trabajo? Déjame contarte algo. Dime, ¿estás casado? Oh. Ya veo, estás casado. Bueno, yo no. Solía estarlo, pero nos divorciamos. Demonios, ni siquiera recuerdo por qué. Ella simplemente se fue. Bueno, al diablo con ella. Al diablo. Así es como es. Ahora he encontrado a alguien. Oh. Ella es fantástica, no es una mujer sino fuego. ¿En serio? ¿Y quién es ella? Oh,
Ya la has visto. Es la cuidadora de mi madre. Rose. Hermosa, ¿verdad? ¿Y ya están saliendo? Bueno, digamos que. Al principio, ella estaba indecisa, tímida. Pero mi dinero hizo el truco. Cuando le di el primer collar, actuó como cualquier otra prostituta. Edward balbuceó, su discurso se volvía menos coherente. Escuché más de lo que quería. En ese momento, sentí que la ira dentro de mí crecía más y más. Estaba enojado antes, pero ahora una furia feroz ardió dentro de mí. Incapaz de contener las emociones que estallaban, me enfurecí y golpeé fuertemente al bribón en la mandíbula. Gracias a su intoxicación, ni siquiera intentó pelear, de hecho, siguió la dirección de mi puñetazo y cayó al suelo, pero cayó tan fuerte que golpeó su cabeza en la esquina de las escaleras de azulejos. Después de observarlo durante un tiempo, vi que seguía tumbado sin moverse, y la sangre fluía de la herida en su sien. Parece que accidentalmente lo había matado. Pero eso no era lo que quería en absoluto. Inclinándome sobre él, empecé a buscar su pulso en el cuello. Y afortunadamente, pronto sentí un pulso débil bajo mis dedos. Necesitaba encontrar una salida de la situación. Después de todo, de todos modos lo llevarían al hospital y descubrirían una gran cantidad de alcohol en su sangre. Al principio, pensé que sería más prudente simplemente verter el alcohol de su botella, pero en cambio, saqué mi frasco, lo limpié, luego presioné los dedos de Edward contra él y deslicé el frasco en sus pertenencias, como si él mismo hubiera decidido agregar un poco de licor a su cerveza. Después de hacer todas estas manipulaciones, fingí una cara asustada, asomé la puerta y pedí ayuda. Rápido. Está ahí. Se cayó. Llamen a una ambulancia. La chica de la recepción se apresuró de inmediato y corrió a ver qué había sucedido. Al ver al cliente habitual sangrando, gritó a todo pulmón. Y al grito, otros empleados se reunieron, e incluso varios clientes se asomaron para ver qué había pasado. Inmediatamente llamaron a una ambulancia. Quería que todo fuera tranquilo, pero me detuvieron porque en el momento de la caída estaba con él y tuve que explicar en detalle lo que había sucedido. Les conté mi versión de lo que sucedió, que simplemente había juzgado mal su fuerza mientras bebía alcohol y se resbaló en el suelo mojado. Parece que los médicos lo creyeron. Mientras se ocupaban de él, su corazón se detuvo. Los médicos tomaron todas las medidas para devolverlo a la vida, y después de varios intentos, lo lograron. Edward fue llevado al hospital, y yo regresé a casa. Estaba satisfecho de que había logrado encontrar la información que necesitaba, pero al mismo tiempo, estaba enojado de que mis sospechas sobre la infidelidad de mi esposa se hubieran confirmado. Solo quería desgarrar a esa zorra que había cambiado a su familia por dinero. Obviamente, nunca fue suficiente para ella, y parece que decidió solucionar la situación de esta manera, mintiéndome descaradamente. En casa, como de costumbre, no la encontré. Steve estaba en su entrenamiento, y Michael estaba absorto en su computadora. ¿Dónde está mamá?, le pregunté, entrando en su habitación. ¿Pasó algo?, notó mi tono enojado. Amaba a mis hijos y no quería que estuvieran tan enojados como yo con Rose y lo que ella había hecho. Respiré hondo y me senté a su lado. Todo está bien. Solo tuve un accidente con un conocido mío. Está bien, respondió. Hijo, Michael. Tengo una solicitud más para ti. Espero que puedas ayudarme. Le conté sobre lo que había descubierto sobre los asuntos de Edward y añadí que podría estar engañando a las personas de esta manera y rompiendo la ley. Le pedí a mi hijo que encontrara información al respecto, esperando que realmente pudiera hacerlo. Pero Michael dijo que primero necesitaría acceder a su computadora, y eso no es fácil.
El hecho de que tal vez no pudiera saldar cuentas completamente con el bribón, exponiéndolo, me entristeció. Ya había bajado la cabeza y comenzaba a pensar en un nuevo plan. Michael notó cuán importante era para mí y recordó que tenía un conocido que era muy hábil en estos asuntos. Prometiéndome que me contactaría, Michael inmediatamente comenzó a enviarle un mensaje en su chat encriptado. Papá, no te quedes aquí observándome. Tan pronto como sepa algo, te llamaré, dijo mi hijo. Asentí en acuerdo y lo dejé solo. Cuando bajé a la sala de estar, Rose acababa de regresar a casa. Y era evidente que estaba molesta por algo. Oh, ¿por qué esa cara de amargura? Pregunté de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Tu amante no se siente bien? Al escucharme, los ojos de Rose se abrieron tanto que parecía que estaban a punto de salirse de sus cuencas. ¿Qué? Preguntó, asustada, dándose cuenta de que ya sabía todo. ¿Te sorprendes? Jodida piel corrupta. ¿Cómo pudiste? Rose finalmente giró la cabeza hacia mí. Me miró y un indicio de lágrimas apareció en sus ojos. Ion, ¿cómo pudiste decir algo así? ¿Cómo pudiste pensar eso? No necesité pensar. Tu amigo lo confesó todo. Sí, me lo contó todo. Ella no respondió. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó. El miedo y el arrepentimiento eran evidentes en su rostro. Luché por resistir la tentación de golpearla de nuevo. Después de todo, mi hijo estaba en casa y no quería que me viera así. Escoria, murmuré y salí de la habitación. Rose permaneció sentada en el sofá durante mucho tiempo, luego de repente se levantó y salió de la casa. Desde la ventana, la vi haciendo una llamada, explicando apasionadamente algo. Supuse que estaba llamando a Edward. Por un momento, incluso lamenté que él hubiera sobrevivido. Pero esperaba la ayuda de mi hijo y creía que con su ayuda, podría llevar a ese bribón tras las rejas. Esperé aproximadamente una hora, pero no hubo noticias de Michael. Así que decidí ir y averiguar cómo iban las cosas. Lo atrapé jugando un videojuego. Cuando me notó entrar, pausó y se volvió hacia mí. Hijo, ¿averiguaste algo? No, papá. Nada, respondió un poco triste. Bueno, entonces tendré que recurrir a la policía. Les interesará saber de él. Y como estaba operando a gran escala, es probable que los federales se involucren. Definitivamente lo expondrán y lo encerrarán por mucho tiempo, junto con ese bastardo que accedió a ayudarlo. Pero aún así, gracias, hijo. Me di la vuelta para irme, pero Michael me detuvo. Espera, papá. Sí, hijo, me volví hacia él de nuevo. Bueno. Comenzó tristemente. No sé si me perdonarás. Pero ese bribón. Bueno, fui yo. Pero me di cuenta de que hice mal, solo quería ayudar. Él también me pagó. Quería idear este método primero para ti, para que no te faltara nada, a ti y a mamá. Pero tenía que probarlo con alguien primero para ver si funcionaba. Detente. Lo interrumpí. ¿Qué estás diciendo? Sin creer lo que estaba escuchando, me sentí suspendido en el espacio. ¿Cómo podía ser? ¿Mi propio hijo involucrado en algo así? Pero si entregaba a este bribón a la policía, mi hijo podría terminar tras las rejas también. Hijo, comenzó Michael cuando me senté en un taburete, perdido en mis pensamientos. ¿Qué? Perdóname, realmente quería hacerlo mejor. Pero logré acceder a su computadora y eliminé algunas cosas. Borré todo lo que podría señalarme. ¿Qué?
Hijo, ¿siquiera entiendes en qué te has metido? Lo miré y vi cuánto lo lamentaba. No podía enviar a mi hijo a prisión. No solo porque lo quería mucho, sino porque no podía hacerle eso a mi propio hijo. Realmente lo hizo con buenas intenciones. Está bien. En este momento. No, espera. Tomé su computadora y salí afuera, arrojándola al patio trasero y golpeándola con un palo que encontré cerca. Mi hijo miró por la ventana, dándose cuenta por completo de su error. Luego hablé con él nuevamente y él me prometió que nunca volvería a hacer algo así. En cuanto a Rose, después de que se fue de la casa, llamó a Edward. Fue a verlo y pasó algún tiempo en el hospital hasta que se sintió mejor. Pero no podía olvidar que ella decidió acostarse con otra persona por dinero. Tal vez podría haberlo entendido si hubiera sucedido por amor, pero así. No. No podía perdonarla por eso. La llamé y le dije que presentaría una demanda de divorcio y que podía irse al infierno. Sinceramente, pensé que ella suplicaría que volviera, al menos pediría perdón. Pero decidió que con un hombre rico, ahora tendría la vida rica que deseaba. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Tan pronto como Edward fue dado de alta del hospital y ella se mudó con él, Michael y yo hicimos una llamada anónima a la policía y enviamos algunos archivos comprometedores desde un cibercafé. Edward fue arrestado y por mucho tiempo. Cuando Rose se enteró de que su vida de riqueza había terminado, intentó regresar conmigo. Pero no la acepté de nuevo. Le dije que era absolutamente libre y que les había contado todo a los niños, y ahora sabían qué acto vergonzoso había cometido su madre. Tuvo que regresar a su pequeña ciudad con sus padres, ya que ya no tenía alojamiento aquí. Por un tiempo, trató de ponerse en contacto con los niños, pero no quisieron comunicarse con ella durante mucho tiempo, avergonzados de su madre. Finalmente, puedo decir que compré una casa fuera de la ciudad, donde puedo leer libros en paz. Renuncié a mi trabajo en la tienda y, después de mudarme, decidí convertirme en escritor yo mismo. Ahora tenía todo lo que necesitaba para eso.